Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mis queridos hermanos. Compartimos la bendita y poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo invocamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón. Sea, Señor, en este día derramado por el poder de tu palabra. Que nuestro corazón, Señor, pueda arder como el corazón de aquellos discípulos que iban camino a Emaús, Señor, escuchando la palabra de tu Hijo Jesús nuestro Señor. Esa palabra, Señor, que hace arder nuestro interior, que hace arder nuestro corazón. Que el Espíritu Santo, Señor, pueda descender y reposar en nuestra vida, impactando corazones, Señor, sanando heridas. A través del Evangelio de San Lucas que compartimos en su capítulo 17, verso 20 al 25, para gloria y honra de Dios. A una pregunta de los fariseos sobre cuándo iba a llegar el reino de Dios, respondió Jesús: el reino de Dios no vendrá de forma espectacular, ni se podrá decir está aquí o allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Después dijo a sus discípulos: llegará el día en que desearán ver uno solo de los días del Hijo del Hombre, pero no verán. Y les dirán: está aquí o está allí, pero no vayan ni lo sigan. Porque como el relámpago brilla desde un punto a otro del cielo, así se manifestará el Hijo del Hombre en su día. Pero antes es preciso que sufra mucho y sea rechazado por esta generación. Bendito sea el santo nombre de Dios. El Señor añada tremenda y poderosa bendición a su palabra que la compartimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea Dios, mis queridos hermanos. La pregunta de este fariseo: Señor, ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? ¿Cuándo va a llegar ese reino que nosotros, los fariseos, los judíos, nos imaginamos? Esperamos un rey, un Mesías que venga con espada, que se sienta en un trono aquí en la tierra teniendo un ejército poderoso que le pueda vencer con espada, a través de bombas, de guerras, con la violencia, matando a nuestros enemigos, venciendo a los demás imperios, que solamente el Mesías, solamente aquí en el pueblo de Israel pueda reinar lo que el Señor había prometido a David. ¿Cuándo llegará ese reino que nosotros nos estamos imaginando que tiene que vencer con poder humano, que tiene que destruir a nuestros enemigos? Bendito sea Dios. Jesús le responde: el reino de Dios no vendrá en forma espectacular. El reino de Dios no vendrá en forma en que el hombre se está imaginando que vendrá a usar la violencia. No será un reino político como en este mundo, bendito sea Dios, que vendrá a combatir la violencia con violencia. Este reino de Dios no será como ustedes se imaginan. Aquí su reinado de este mundo, bendito Dios de la gloria, queridos hermanos, es el reinado del hombre. El reino de este hombre en el mundo. Cada reino, cada presidente de la república, cada gobernante utiliza la fuerza para combatir al mal. Utiliza la fuerza pública, ya sea militar o policía, para vencer a la delincuencia, para combatir al mal, para combatir el narcotráfico, para combatir todo lo que sea, bendito Dios de la gloria, violencia en la sociedad. Sin embargo, el reinado de Jesucristo es diferente. Jesucristo combate con el amor. Jesucristo no destruye a sus enemigos con espada, sino que con el amor, bendito sea Dios, Jesucristo viene a instaurar un reino diferente a lo que es instaurado por el hombre. Bendito sea el santo nombre de Dios. El reino de Dios no será en forma espectacular, ni se podrá decir aquí está.
No se podrá decir que está en este país o en tal país el trono de Jesucristo. No, el reino de Dios ya está entre ustedes, ahí donde es el suburbio. El reino de Dios ya está ahí en la cárcel. El reino de Dios está ahí en el prostíbulo. El reino de Dios está en la periferia, en el lugar pobre. El reino de Dios está en el palacio. El reino de Dios puede estar en cualquier parte del mundo. Bendito sea el santo nombre de Dios. No como ustedes piensan. En San Juan, en su capítulo 4, dice la palabra Jesús con la samaritana. Aquella mujer samaritana decía que solamente se podría adorar a Dios en el monte de Israel, pero no, ha llegado la hora, dice Jesucristo, que ya no será necesario subir en este monte para adorar a Dios, porque el reino será espiritual, se extenderá por toda parte. Donde quiera que te encuentres, tú podrás adorar a tu Rey de Reyes, Señores, Señores, Jesucristo. Si te encuentras en la cárcel, si cometiste un error, si te caíste en algún pecado, si estás en un mundo de la delincuencia, bendito Dios, donde te encuentres, tú puedes reconocer a Cristo. Tú puedes ahí recibir el reino de Dios. No importa dónde te encuentras, dice Jesucristo. No es necesario subir la montaña para que puedas recibir este reino en tu corazón. El reinado de Dios en este tiempo es en el corazón del hombre, en el interior del hombre. Este reino que Jesús quiere instaurar, primero quiere instaurar en el hombre, para luego instaurar en el mundo entero. Ahora solamente en el corazón del hombre Dios quiere instaurar ese reino. Dios quiere reinar en tu vida, en tu corazón, en tu interior. Bendito sea Dios de la gloria. Luego vendrá Jesucristo para vencer, destruir a los enemigos. Y eso lo dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, en su capítulo 15, verso 24 en adelante. Después tendrá lugar el final, cuando destruido todo dominio, toda potestad y todo poder, Cristo entregue el reino a Dios Padre. Pues es necesario que Cristo reine hasta que Dios ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en destruir será la muerte. Bendito sea Dios de la gloria. Jesucristo ya venció la muerte. Jesús muestra que Él tiene poder sobre la muerte. Por eso había resucitado a Lázaro. Por eso resucitó a la hija de Jairo. Resucitó al hijo de la viuda de Naín. Dios tiene poder sobre la muerte y lo ha demostrado, venciendo la muerte, saliendo de la tumba Jesucristo. Bendito Dios de la gloria. Pero esta victoria final sucederá en el día en que los cristianos resuciten para la vida eterna. Jesucristo tendrá una victoria final sobre la muerte, que es Satanás mismo. Bendito Dios de la gloria. Cuando sea la parucía, cuando sea el juicio final, el juicio de las naciones, en ese momento el diablo ya no podrá actuar. Cuando se ha vencido en su totalidad el diablo, ya no podrá, bendito Dios, entrar en la mente de aquellos que resucitan en Cristo. Ya no podrán pecar los hombres, ya no podrá matar, ya no podrá mentir, ya no podrá hacer ningún tipo de pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo va a derrotar eternamente y para siempre. Y el último que será derrotado, dice Pablo, será la muerte. Y le dijo a su discípulo el Señor: llegará el día en que ustedes desearán ver un solo día del Hijo del Hombre, pero no lo verán. Bendito sea Dios. Qué tremendo será esto, hermano. Cuando llegue el momento, el día en que nosotros querramos, deseemos ver un solo día de los días del Hijo del Hombre, pero no lo podremos ver. Llegará capaz un día, hermano, en que querrá confesar y no podrá. Llegará un día en que querrá comulgar la Eucaristía y no podrá. Llegará un día a tener alto público, participar en algún retiro, en alguna Santa Eucaristía, pero no podrá. Muchos desearán ver ni siquiera un solo día del Hijo del Hombre, pero será imposible, no lo verán, dice la palabra. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque Jesucristo mismo dice que antes de que Él venga, el versículo 25, pero antes es preciso que sufran mucho y sean rechazados por esta generación. Y de esto habla la iglesia en el catecismo en su numeral 677. La iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección.
Bendito sea Dios de la gloria. La iglesia entrará en la gloria del reino a través de la última Pascua. El último paso que va a hacer la iglesia. La iglesia de Jesucristo debe seguir a su Señor, dice, en su muerte. Cuando los judíos, cuando los enemigos de Jesucristo lo crucificaron, lo enterraron, decían: hemos vencido al Mesías, hemos vencido a ese Jesús, hemos destruido a ese charlatán. El mismo diablo había dicho que cuando lo enterraron a Jesucristo en la tumba: he vencido al Mesías, he vencido al Hijo de Dios. Bendito sea Dios, hermano. Entonces una pequeña iglesia remanente, que se juntaron 120 personas solamente en un cuarto oscuro, por miedo a los judíos, decían: Jesús ha sido muerto. Muchos de ellos quedaron llorando, unos dudando, como aquellos discípulos de Emaús que vuelven a su casa. ¿Por qué? Porque ellos ya decían: Cristo ha sido vencido. Nosotros creíamos que Él iba a reinar, nosotros creíamos que Él iba a ser el Mesías, pero fue muerto, está en la tumba. Esto ha terminado todo. Bendito Dios de la gloria. Eso se dirá por la iglesia, porque la iglesia tiene que caminar como Jesús, acompañarle en su muerte. Y la iglesia tendrá que pasar una tremenda tribulación, y parecerá que la iglesia estará muerta, que la iglesia desapareció. Pero dice después el catecismo que también la iglesia acompañará a Jesucristo en su resurrección. Ahí está el poder y la gloria de Dios. La palabra de Dios dice en Apocalipsis, queridos hermanos, en su capítulo 13, versículo 5, cuando se manifieste la bestia llamado el anticristo, un hombre del mal. Lo que Pablo menciona en su segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 4. Dice que tiene que venir la apostasía, tiene que manifestarse el hombre del mal, lo que la iglesia lo llama el anticristo. Bendito Dios, cuando se manifieste, dice Apocalipsis, se le dio autorización para proferir palabras orgullosas y blasfemas, y poder para actuar durante 42 meses. Y así lo hizo. Profirió blasfemias contra Dios, contra su nombre, contra su santuario y contra los que habitan en el cielo. También se le concedió hacer la guerra a los creyentes y vencerlos. Y se le otorgó poder sobre las gentes de toda raza, pueblo, lengua y nación. Bendito sea Dios, queridos hermanos. Al anticristo, al diablo encarnado en un hombre perverso, dice la palabra que Dios le concedió, le dio el permiso para que pueda actuar. Entonces él va a combatir a los santos. Se le concedió hacer guerra contra los creyentes, contra los cristianos, y vencerlo. Bendito Dios, dice la palabra que los cristianos serán vencidos, que la iglesia será vencida por el anticristo, queridos hermanos. ¿Para qué Dios va a permitir que el anticristo persiga? Como nunca hubo en toda la historia las persecuciones. Cuando se manifiesta el anticristo, queridos hermanos, será una tremenda persecución. Dice Daniel capítulo 12, verso 1 al 5, que no va a haber ni hubo jamás ese tipo de persecución, y ya no volverá a haber jamás. Será una tremenda persecución. Y el catecismo dice en su numeral 675: antes del advenimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompañará a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de la iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Bendito sea Dios. La iglesia tendrá que pasar una tremenda prueba, dice el catecismo. La fe de numerosos creyentes será sacudida. Jesucristo lo ha dicho. Esta persecución será permitida para el anticristo. ¿Para qué? Apocalipsis 13:10. El que tenga que ser deportado será deportado. El que tenga que morir a espada morirá. Ha llegado la hora de poner a prueba la paciencia y la fe de los creyentes. Bendito sea Dios. Ha llegado la hora de poner a prueba la fe y la paciencia de los creyentes. Para eso Dios va a permitir esta tremenda persecución de la iglesia. Antes de la venida del reino a instaurarse plenamente en este mundo, Jesucristo dice en este día en el evangelio que la iglesia tendrá que sufrir mucho, que la iglesia será perseguida, que la iglesia tendrá que llorar. El catecismo en su numeral 677 dice: el triunfo de Dios
sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final. Después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa, bendito sea Dios, el cosmos será sacudido, dice la iglesia. El firmamento será sacudido. Jesucristo lo dice en Mateo 24, que las estrellas serán sacudidas, que el sol será sacudido, que no habrá otro tiempo tan calamitoso como va a pasar la iglesia. La fe de muchos creyentes será probado, bendito Dios de la gloria. Ese día el hombre deseará ver la gloria de Dios, deseará ver a un predicador, deseará ver un sacerdote y no lo tendrá, ni siquiera un solo día, dice Jesucristo. Qué tremendo será este momento, queridos hermanos. Pero la iglesia, después de pasar esta última Pascua, resucitará con Jesucristo. Habrá una iglesia nueva. Habrá un mundo nuevo, una tierra nueva y un cielo nuevo. Ya no habrá llanto, ya no habrá sufrimiento, ya no habrá dolor. El diablo ya no tendrá potestad sobre nadie. Bendito Dios, lo dice Apocalipsis 21. Antes de que venga el Hijo del Hombre, la iglesia tendrá que pasar, tiene que sufrir mucho. Pero ánimo, dice Jesucristo en San Juan en su capítulo 15. Porque yo he vencido al mundo. Jesucristo le está animando a su iglesia, diciendo que tenga fuerza, que tenga valentía para seguir luchando. Bendito Dios de la gloria. Jesucristo anima en San Juan capítulo 15, verso 18. Si el mundo los odia, recuerden que primero me odió a mí. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como cosa propia. Pero como no pertenecen al mundo, porque yo los elegí y los saqué de él, por eso el mundo los odia. Recuerden que le dije que ningún siervo es superior a su Señor. Igual me han perseguido a mí, lo perseguirán también a ustedes. Bendito sea el santo nombre de Dios. Como a mí me han perseguido, lo perseguirán a ustedes. Pero ánimo, porque yo he vencido al mundo. Jesucristo anima a su iglesia porque Él venció al mundo. Tú y yo también podemos vencer con la fuerza y con la gracia del Señor. Bendito sea el santo nombre de Dios. Por eso Jesucristo dice: tengan ánimo, tengan fuerza, fortaleza. Que el Señor derrame esa gracia, la fortaleza, la unción del Espíritu Santo en nuestros corazones, y podamos seguir y resistir en este camino difícil, en este camino angosto. Que el Señor derrame la presencia de su Espíritu en nuestros corazones y podamos resistir en la prueba final. Que Dios te bendiga y comparta este audio. Bendiciones.